Aquí en España es buenas noches. Pues seguimos meditando acerca de los misterios del Santo Rosario y el otro día veíamos el misterio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Veíamos cómo Jesús daba ya una clara muestra de que era el Hijo del Padre. Él tenía perfecta conciencia ya con 12 años de que era el Hijo del Padre. No olvidemos que para los judíos los 12 años era la mayoría de edad según la ley. No es como ahora en el mundo, que es a los 18, a los 21 años, depende del país, sino que a partir de los 12 años un niño se consideraba ya adulto. Su voz era ya escuchada y tenía fuerza, tenía valor, quiero decir. Y cuando Jesús habla, la primera palabra que dice una vez adulto es: yo soy el Hijo del Padre. Es decir, que Jesús ya tenía una plena conciencia de quién era. Y además no era solo porque se lo había dicho papá y mamá, porque se lo había dicho la Virgen y San José, sino porque vivía plenamente identificado con el Padre, de tal manera que cuando se queda en el templo, la respuesta, cuando le da el disgusto tan grande a María y a José, la respuesta es: pero ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Como que no hubiera otro lugar donde él pudiera estar, sino con su Padre. De esta manera, pues terminábamos la catequesis, la enseñanza del otro día, repasando algunas palabras que dice el catecismo acerca de la conciencia de Jesús, de sí mismo, ¿no? Y de cómo tuvo que aprender, porque decía que se les quedó sometido y a María y a José cuando volvía a Nazaret, y crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Y esto quiere decir sencillamente que en cuanto hombre llevaba el proceso normal de un hombre de aprendizaje. Es decir, que no debemos pensar que Jesús, por ejemplo, es hacer un poquito de broma. Un día, cuando tenía un añito, se planta delante de José y le dice: déjame, José, que yo ya sé manejar la madera, te voy a enseñar yo a ti. No. Jesús creció como un niño normal, con mucha inteligencia, una inteligencia extraordinaria, iluminada por la visión continua del Padre, porque es el ungido, el Cristo, el empapado del Espíritu Santo, pero un hombre verdadero. No era una especie, como decir, de engendro humano extraño, irreconocible, no. Fue un niño que tuvo que aprender a reconocer sus emociones. Si estoy triste, si estoy alegre, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué tengo ilusión? Esto me produce mucha alegría, esto me molesta muchísimo. Esta persona, ¿cuánto la quiero? A su madre, a su padre, a José. Y esa persona no se deja querer. O, por ejemplo, me causa un rechazo interior porque a lo mejor es una persona que en su interior no está bien con Dios, ¿no? Y él, como Dios, tiene esa percepción de quién está en amistad con él y quién no está en amistad con él, ¿no? Pues él, como hombre, tenía que aprender a reconocer esos sentimientos humanos y así aprender a amar y a querer a las personas, no solo como Dios, sino con los sentimientos humanos y con una sensibilidad humana que se fue desarrollando, ¿no? Y esto es lo que nos dice el catecismo en los puntos 471 y 474, entre estos puntos, nos dice que el conocimiento de Jesús en cuanto hombre no podía ser ilimitado, es decir, no era un conocimiento infinito. Y, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurría un poquito, lo que conocía Jesús, nos dice el Evangelio que conocía a todos los hombres y todo lo que tenían ellos, pero, por ejemplo, hay información, por ejemplo, el número para entrar a esta reunión, el número de Zoom, el código. Pues es que Jesús tenía alguna necesidad en ese momento de saberlo. Si hubiera tenido necesidad, seguro que lo hubiera sabido en cuanto a Dios. Pero en cuanto a hombre, ¿qué necesidad tenía de saber este tipo de información?
que a él en ese momento no le servía, ¿no? Por eso quiero decir que es una inteligencia ilimitada, no es una especie, o sea, una inteligencia limitada en el sentido de que no es una supercomputadora mega grande que agrupe todos los ordenadores de todo el mundo y de repente diga, ah, esto lo sé yo, ¿no? Sino que en ese sentido tenía esa limitación humana. Pero también nos dice el catecismo que al mismo tiempo lo que Jesús podía conocer en su inteligencia y podía experimentar como hombre, expresaba la vida divina de su persona. O sea, que todo lo que él vivía expresaba su vida de Dios. O sea, no se puede decir, no, pues era hombre, pero a ratos era Dios. No, todo lo que él vivía era de hombre y de Dios. Era de Dios y de hombre. No hay esa separación. Y por eso nos dice San Máximo Confesor que el Hijo de Dios conocía todas las cosas. Y esto por sí mismo, sin que nadie se lo hubiera dicho en concreto. Pero no porque fuera hombre, sino que en cuanto a su naturaleza humana estaba unida a Dios, era el Verbo encarnado, era la segunda persona, el Hijo del Padre. Y dice que en cuanto que estaba su naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al Verbo, a su persona divina, conocía todas las cosas, incluso las cosas divinas. Es decir, que Jesús, en cuanto a Dios, tenía un conocimiento inmediato del Padre y de todo lo que el Padre quería y todo lo que el Padre había dispuesto. Es decir, no hacía falta que ningún rabino le explicara. Pues yo te explico que ahora, según el libro de Deuteronomio que dijo Moisés, que a partir va a venir un profeta. No, eso Jesús tenía un conocimiento inmediato de lo que el Padre iba a hacer y de todos sus planes. De hecho, si vemos toda la vida de Jesús a lo largo de los evangelios, vemos que tiene una realeza extraordinaria, una majestad, o sea, que todos los pasos que da, en todos los pasos nunca le pilla nada de sorpresa. Sabe lo que va a suceder. Tiene siempre la respuesta adecuada. Nunca le pillan en una mala... cuando los fariseos quieren... le hacen preguntas capciosas para hacerle tropezar, jamás él se deja caer en la trampa, los conoce perfectamente, ¿no? Es decir, que Jesucristo tiene un dominio perfecto de toda la situación, de todo lo que está pasando. Y eso es porque es en cuanto a Dios y de todo el plan del Padre sobre él como hijo, ¿no? Es decir, sabe cada plan. Cuando le dice a sus discípulos, pero es que me van a crucificar. Y le dice, pero no puede ser. Y dice, pues te digo que es así. Es decir, tiene una certeza tan... O sea, en Jesús no cabe la posibilidad. Es posible que igual me crucifiquen. Si no, voy directo a la cruz. Vamos a subir a Jerusalén. ¿A qué? A que me crucifiquen y a resucitar el tercer día. ¿Veis? Ahí viene, realmente, claramente está demostrando su divinidad. O sea, es decir, su persona divina dentro de su humanidad que tuvo que aprender. Estamos en un grandísimo misterio, que es el misterio de la conciencia humano-divina de Jesucristo. Y así como decía, ¿no? Que Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, nos dice que cuando la primera visita al templo, dice, no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en cada corazón del hombre. Es decir, que veía a alguien, nos ve a nosotros y dice, sé lo que tienes en tu interior. Tenía una percepción como, yo sé que tú eres mi amigo, lo sé, porque yo sé que tú eres muy, muy buen amigo mío. Yo sé que tú no estás conmigo. ¿Ves? Tenía esa intuición inmediata, sin que nadie le dijera nada y sin error. Y al mismo tiempo nos dice el catecismo, pues que había momentos que dicen, no, no le corresponde al hijo decir el día del fin del mundo, la fecha, dice, en un sitio dice no lo sabe y en otro sitio dice no le corresponde. Es decir, que al hijo en este momento, cuando él predica esas palabras, dice no sabe la fecha del juicio final, en el sentido de que es un dato que ni a nosotros nos interesa y a él en sí mismo, para su revelación, tampoco le está interesando revelar. Y cuando dice, y el Hijo del Hombre no lo va a revelar. Es decir,
no os corresponde saber este día exacto del fin del mundo. Basta con que sepáis los signos. No os corresponde saber, ni yo lo voy a revelar, aunque lo supiera. ¿Veis? Por eso no tiene necesidad de saberlo. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a entrar a meditar el misterio, los misterios luminosos, ¿no? Decíamos en la presentación el misterio de la presentación de Jesús en el templo, que dice Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Pues ahora vamos a ver en estos 5 misterios en qué sentido Jesucristo es la luz para iluminar a las naciones. Pero antes de nada voy a hacer un pequeño inciso, porque, bueno, antes de nada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a invocar al Espíritu Santo, aunque ya he empezado a hablar, pues para que me dé las palabras y para que nos pueda iluminar este misterio, para ser introducidos más allá, para que podamos vivir y experimentar su vida divina, tal como sucedía hace 2000 años, y pedir también la gracia a María, a la Virgen, para que nos enseñe a ver a Jesús, pues como ella lo está viendo, ¿no? Como ella lo ve. ¿Vale? Y vamos un poco a despedir a San José. Sabemos ya que cuando Jesucristo entra en la vida pública, pues a sus 30 años, es como se suele decir, ¿no? Sabemos que San José ya no estaba, ¿no? Y bueno, pues San José es el patrón de la buena muerte, porque murió rodeado pues de la mejor compañía de Jesucristo y de la Virgen, o sea, es que nadie puede morir mejor. Y San José es un varón santísimo, estamos en su octava, la octava del día de San José, y también es un personaje, una persona muy misteriosa en el sentido de que yo creo que todavía no le conocemos lo suficiente. Yo cuando más medito en San José, más me asombro, sinceramente, porque digo, bueno, pero ¿y cómo viviría esto San José? Y cada vez veo una persona de una talla colosal, o sea, dentro de una humildad impresionante, porque San José es la humildad pura, veo una persona de verdad que con razón es el patrón de la Iglesia, porque... Y vemos, pues podemos meditar sus 7 dolores y gozos, ¿no? Pues el dolor, el gozo del anuncio del niño Dios, pero al mismo tiempo el dolor que sufrió, pues cuando recibe la noticia de María y tiene esa duda, no de la santidad de María, sino de decir, ¿pero qué debo hacer si este hecho tan extraordinario no ha sucedido nunca en la historia de la salvación? Un hijo venido, pues sin obra de varón, ¿no? Sin concurso de varón. O sea, ese dolor que tuvo San José, esas dudas y ese acto de fe que se le pidió, ¿verdad? Que recibe a María, es que no quedamos en la cuenta de lo que debió suponer para él, por mucha fe que tuviera ya, hacer ese salto de fe y decir, no, es que este hijo viene del Espíritu Santo. No te preocupes, María es santa, recíbelo, ¿no? Es un acto de fe asombroso, ¿eh? Pues el dolor y gozo pues, del nacimiento de Jesús, ¿no? La alegría de tener al Hijo de Dios, como le había sido revelado, y el dolor de verle nacer en esta pobreza absoluta. Es decir, y él ser responsable, ¿no? Ser responsable de ese niño y de su mujer, de María. El dolor y gozo de la circuncisión. La circuncisión significa que el Hijo pertenecía de lleno a Israel, recibía el signo, la circuncisión, y el dolor es la sangre que ya está anunciando claramente el sufrimiento de Cristo, ¿no? Como ella lo intuía, como varón santo e inspirado, ¿no? Y lleno del Espíritu Santo, y muy inspirado del Espíritu Santo, ¿no? El dolor y gozo de la ida a Egipto y de la vuelta a Egipto, ¿no? Es decir, la visita de los magos fue una alegría muy grande, ¿no? Es decir, Jesucristo es reconocido por los pueblos paganos, le hacen regalos muy importantes, pero ese es el gozo, pero el dolor es, corre, huye ya. Esa misma noche quédate sin nada y ve a un lugar extraño, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de San José y él ser el responsable, el cabeza. La vuelta de Egipto, ¿no? La alegría de venir, de volver a su casa, pero saber que no puede ir a Jerusalén y que de todas formas tiene que huir de aquel que sustituye a Herodes.
Y bueno, ahora mismo se me están olvidando dos, pero yo creo que es más bien por los nervios, ¿no? Bueno, pues, se me está olvidando un misterio, no sé cuál es, de San José. Bueno, en todo caso, también vemos a San José como este descendiente de David, que hace suya una oración que tiene David en el segundo libro de Samuel, cuando David recibe la promesa de Dios, es decir, yo suscitaré descendencia tuya después de ti, yo consolidaré el trono de tu realeza para siempre. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Vemos que en la época de San José, hacía ya por lo menos 300 años que los reyes de Israel no tenían ningún poder. 300 o 400, desde la vuelta a la cautividad, los reyes de Israel no gobernaban. Los descendientes de David no gobernaban. Cuando llegan las guerras de los macabeos, quien gobierna son los sacerdotes, los descendientes de los macabeos, de la dinastía asmonea. El rey de Israel, según el linaje, no cuenta, no aparece. Es decir, como dice el profeta Amós, estamos ante la choza caída de la casa de David, ¿no? Es decir, ha sucedido una gran desgracia. Parece que Dios no va a cumplir sus promesas, ¿no? Y es en el momento que José recibe el sueño, recibe a María, y esa esperanza que parece que se caía, él sabe que la tiene, ¿no? Que la tiene en casa, que es el hijo del Padre, el hijo de Dios que vive con él, ¿no? A quien él tiene que educar, a quien él tiene que enseñar a rezar con los salmos. Y fijaos la oración tan preciosa de David cuando recibe esta promesa de Dios acerca de que su casa durará para siempre. Y es que le dice, ¿quién soy yo, mi dueño y señor? ¿Y quién la casa de mi padre para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Que tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues bien, esta es la oración de San José. San José sabía que era descendiente de David y sabía que su casa había quedado en ruinas. Cuando viene el Hijo de Dios, su oración es esta. Ahora, Señor, confirma la palabra que has pronunciado y que tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Yo pienso que esta oración de San José no solo la recitó cuando ya recibió en su casa al Hijo de Dios, sino que la recitó y la vivía en su interior durante toda su vida. Como descendiente de David, decía, engrandece tu casa, cumple tu promesa, porque tú has hecho una promesa, David, y no puede ser que una promesa de Dios no se cumpla. Y efectivamente, por ser un hombre de fe y un hombre de esperanza, se le concedió recibir en su casa al Hijo de Dios. Fijaos qué preciosidad, cómo el Espíritu Santo nos inspira una plegaria de esperanza y se cumple, ¿no? Pues bien, vamos a entrar ya en el bautismo del Señor y vamos a leer el Evangelio. En este caso vamos a leer el Evangelio según San Mateo, porque los 4 evangelistas hablan del bautismo del Señor. Por aquel entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contesta, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vamos a echar una brevísima mirada a Juan el Bautista. Recordamos que cuando meditamos un misterio del Señor, la cosa es meterse con la vista, con el oído, con el olfato, con el tacto, es decir, ver lo que hacen, oír lo que dicen, mirar a las personas en primera línea ahí, en el sitio, porque ahí no hay problemas de que haya mucha gente. Uno se puede poner en primera fila sin que nadie se dé cuenta, porque podemos meditar ese misterio con esta libertad, ¿no? Y vemos a este Juan, este profeta magnético, un personaje realmente excepcional, extraordinario, que no hay nadie igual en toda la historia, porque hasta su manera de presentarse, vestido con pieles de camello, comiendo miel silvestre, y es una manera que uno ve la historia y dice, bueno, pues es que Moisés no creo que fuera con piel de camello, ¿no? Jesucristo mismo no iba con piel de camello, ni en principio se alimentaba de langostas, ¿no? En todo él transmitía algo extraordinario, San Juan. Y fijaos la humildad de San Juan Bautista cuando, sabiendo, porque dice que fue santificado en el seno de su madre, ¿no? Esta es la tradición de la Iglesia, es decir, San Juan Bautista fue por la presencia de María y de Jesús en su seno, pues fue santificado en el seno de Isabel y siempre vivió santamente, no tuvo nunca ni pecados graves, ni iba a decir ni leves, o sea, es una persona que vivió enteramente orientada al Mesías futuro que ya estaba viniendo, que ya sabíamos que ya había venido, ¿no? Pero dice que todavía no le conocía. Y es una persona enteramente orientada hacia Dios, ¿no? Y sin embargo tiene una humildad tan grande como es verdaderamente, pues la verdadera humildad, ¿no? Es decir, por muy bueno que sea, por muy santo delante de Dios, somos polvo, ¿no? Es decir, delante de la majestad de Jesucristo, delante de la bondad de Jesucristo, la divinidad y la santidad de Cristo, ¿quién hay tan santo que no tenga que inclinarse? Dice, pues si soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿no? Bueno, pues entramos ya en el significado de lo que significa como tal el bautismo de Jesús, ¿no? Que también hay que saberlo entender porque no siempre se entiende. Vemos que, como el otro día hablamos del famoso himno del siervo doliente, el siervo de Yahvé, capítulo 53 de Isaías, bueno, pues hay otros 3 cantos que hablan de este siervo de Yahvé, y vamos a ver, fijaos, en el capítulo de Isaías 49, dice, mira a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu, y le he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Estas son las luz de las naciones que dijo el anciano Simeón a María, ¿no? Y le dice, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Te hago luz de las naciones. ¿A quién? Al despreciado, al aborrecido de las naciones y al esclavo de los tiranos. Fijaos ya cómo está predicha todo lo que va a suceder al siervo de Yahvé, al Mesías, y cómo una persona que adentrada en la Biblia y iluminada por el Espíritu Santo podía saber que el Mesías no iba a tener un buen resultado en Israel, ¿no? Y fijaos la similitud que tienen estas palabras que dice, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco, que sucede en el bautismo de Jesús, cuando se abre el cielo con estas palabras, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Es lo mismo, es la misma expresión, mi elegido a quien prefiero, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo. De hecho, la palabra siervo, en la Biblia escrita en griego, se dice pais, pues este siervo, esta palabra pais significa hijo de mi casa. O sea, es un hijo, es como que fuera hijo, vaya. Es como decían los rabís que tenían a sus alumnos, a los que tenían que enseñar, no les llamaban alumnos, les llamaban, vivían en la casa del rabino y el rabí tenía una autoridad pues incluso más que la del padre, ¿no? Y le llamaban a estos hijos, a estos alumnos, le llamaban pais, pero que significa hijo de mi casa. Estos viven como hijos en mi casa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que significa en griego, o sea, en la Biblia en griego pone siervo, este es mi siervo, de quien estoy orgulloso, pues este es mi hijo, de quien estoy orgulloso. Es
Lo mismo que dice cuando se abre el cielo en el bautismo. Entonces ya aquí nos está apuntando qué significa el bautismo en realidad. Y vemos que en el Evangelio de San Lucas, esto nos lo cuenta Benedicto XVI, cuando nos habla de bautismo, que es una preciosidad, dice que antes del bautismo de Jesús aparece la genealogía que presenta San Lucas, y fijaos que aparece, pues lo sitúa, ¿no? Salió un decreto del emperador Augusto, no, perdón, dice que en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, virrey de Galilea, su hermano Felipe, virrey de Ituré y Traconítide, Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. O sea, lo sitúa en un punto exacto de la historia. No estamos hablando de un extraterrestre, ni de una historia inventada por una persona después, pues decir, un falso evangelio. No, no, estamos aquí. Lucas dice, a ver, esto sucedió en este momento concreto. Y fijaos cómo nos sitúa quién manda de verdad. Aquí Judea, los judíos no mandan nada. Aquí manda Poncio Pilato, el emperador Tiberio, veis como el nacimiento de Jesús, ¿no? Es decir, Herodes, Lisanio, Anás y Caifás. Estos son los que mandan. Y José y Jesús, que era descendiente de José por vía de adopción, porque José no fue su padre, era su padre adoptivo, pues Jesús pues no mandaba nada, ¿no? Fijaos que aquí estamos ante el reino de David, como he dicho antes, que se ha derrumbado, su casa que se ha caído, como dice el profeta Amós. Es decir, que las promesas hechas a Abraham y a David parecen sumidas en el silencio de Dios. No hay esperanza. No hay esperanza. El pueblo, ¿qué esperanza tiene? Y en este momento, pues ya lo conocemos igual, ¿no? Muchos de vosotros sabemos que el pueblo tenía como tres grandes grupos, ¿no? Dos grandes, y luego estaba el resto del pueblo, ¿no? Que eran pues los que marcaban la tendencia, ¿no? Los celotes, que eran un grupo pues violento, ¿no? De conseguir el poder de los judíos, pues a base de violencia, ¿no? Estaban los sacerdotes que habían hecho un claro pacto de conveniencia, mejor dicho, pues con el poder. Directamente los saduceos, yo me pregunto la fe que tenían los saduceos, porque si no creían en la resurrección, si no creían en los ángeles, ¿en qué creían los saduceos? Es una duda que yo tengo, ¿no? Los fariseos habían falseado la ley de Dios, cambiándola por preceptos humanos, y eran también un grupo de presión muy importante. Sabemos que los fariseos son quienes persiguen a Jesucristo a muerte desde el principio. Y esta era la esperanza de Israel. ¿Dónde estaba la esperanza? Escondida en Jesucristo, que pasó 30 años como uno de tantos, Y ese día, pues nos ponemos ahí en la imaginación y vemos pues la cola de los que se van a bautizar. Y Jesucristo, pues seguramente muy llamativo, ¿no? Porque era un hombre, pues, el más bello de los hombres del Salmo, pues, pero pasa desapercibido, ¿no? Ahí se pone en la cola, pues un día, yo pienso que un día muy bonito, igual dice que se abrió el cielo, quiere decir que había, pues, cierto nublado, ¿no? También, pues, contemplar lo que es la belleza de la creación, de la naturaleza, ¿no? Como Jesucristo salva, redime, ahora vamos a hablar de la palabra redención, redime todo, redime al ser humano y redime la naturaleza, ¿no? Es decir, como cuando Jesucristo se manifiesta todo es bonito, todo es bello, ¿no? También pensando pues también en la transfiguración, ¿no? Es decir, pues qué momento tan bonito, ¿no? Las almas limpias, que se han puesto limpias, según Juan los va bautizando, ellos van confesando los pecados y qué preciosidad, ¿no? Pues un ambiente pues, de paz, de oración, de silencio, de esperanza. Es decir, por lo menos, por fin ya hay esperanza en Israel, ¿no? Por fin ya tenemos un profeta, que es Juan de Bautista. Bien, pues el Bautista lleva algo totalmente nuevo. Es alguien totalmente que rasga, ¿no? Rasga la historia, rasga este momento de falsa esperanza de Israel, de caída, y propone algo nuevo. El bautismo de Juan no viene en la ley, no está escrito, ¿eh? Por eso ahora comentaremos este pasaje cuando Jesús le dice, conviene que cumplamos la ley, ¿no? Pues esto no viene, el bautismo de Juan. Es un bautismo que solo se hace una vez
y que cambia para siempre la vida, ¿vale? Y no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece, pues va a aparecer un profeta que os bautizará con agua, pero así textualmente no está escrito. Luego sí vamos a ver cómo este bautismo de Jesucristo está simbolizando el bautismo real de la cruz y la resurrección, ¿verdad? Pero como tal era algo nuevo. Y fijaos que le dice Jesús, ¿cómo es que le dice Juan a Jesús, ¿cómo quieres que yo te bautice si eres tú que me tienes que bautizar? Y le dice, déjala ahora, que está bien que cumplamos así toda justicia. ¿De qué estamos hablando con justicia? Como dije, ya expliqué en una de las enseñanzas, justicia para un israelita, para San José, es justo ser santo, pero santo en el sentido de que cumple la ley de Dios. La ley de Dios, que sobre todo son la Torá, los 10 mandamientos principalmente, ¿no? Entonces ese es el justo, el santo, el que cumple la ley. Pero aquí no hay ninguna ley que diga que me bautice para sumergir mis pecados, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta justicia? Pues vemos aquí a Jesucristo ya con otro signo de su divinidad. Jesucristo ya se presenta como quien interpreta la ley y quien interpreta lo que quiere el Padre. Ya Jesucristo en el Sinaí, en cuanto a Trinidad, a Dios, como Hijo, dio la ley con el Padre y en el Espíritu Santo, ¿no? Esto lo sabemos después, en ese momento nadie había profundizado tanto, ¿no? Y Jesucristo se presenta en el Jordán diciendo, yo sé interpretar la ley, y yo digo que el Padre lo que quiere es que yo me bautice ahora. ¿Veis que está sucediendo un gran misterio? Jesucristo está interpretando ya la ley, se está proclamando ya como el intérprete de la ley, es decir, con una autoridad divina. Porque para ojos de los demás pasaría pues como un pecador normal. Es un misterio de humillación para Jesucristo, es decir, yo que soy santo, delante de todos estos, parece que soy pecador. Lo que estamos es entrando ya de lleno en el misterio del bautismo. El agua tiene un significado doble en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también ahora, ¿no? Es decir, el agua tiene el significado de la muerte, por ejemplo, los grandes mares, los océanos, o el mar salado, ¿no? Donde no crece la vida, o una tormenta en el mar, pues uno fácilmente puede caer y naufragar y morir, ¿no? En ese sentido es algo que da miedo, ¿no? Que da miedo, el mar. Y al mismo tiempo, como el agua que fluye, el agua, pues tiene ese sentido, ese significado de vida, de limpieza, de pureza, de algo nuevo, algo limpio, algo fresco, ¿no? Entonces, ahí está esta simbología del agua preciosa. Vemos cómo el Evangelio de San Juan está recorrido por el agua, ¿no? Esto ya lo veremos al final en la cruz, este significado del agua tan espléndido, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo se introduce en el Jordán, significa liberarse de cuando la gente se introduce en el Jordán, significa liberarse de la suciedad del pasado para pasar a una nueva vida, es decir, dejar la vida del pecado en el río para entrar en una nueva vida, un agua que corre, que fluye, ¿no? Lo nuevo es que Jesús quiere ser bautizado. ¿Qué pinta el santo, el Hijo del Dios, el Hijo del Padre, bautizándose? Jesucristo se presenta, como hemos dicho, como el que obedece a lo que quiere el Padre. El verdadero obediente, es la verdadera persona que escucha lo que el Padre quiere, ¿no? Interpreta. Y es decir, es voluntad del Padre que Él se bautice. Y esto significa que Jesucristo acepta esta solidaridad con los hombres pecadores. Estamos entrando de lleno en el misterio de la redención. La palabra redención saldrá muchas más veces a lo largo de estas charlas, viene del latín, significa volver a comprar, rescatar. Es una palabra extraña que solo se utiliza para hablar de Jesucristo, ¿no? Es imposible entender el misterio de Jesucristo si no entendemos el misterio de su misión, que es redimirnos. Y Jesucristo nos empezó a redimir no en este momento del bautismo, nos empezó a redimir en el momento de su encarnación. Ya estamos en las vísperas de la encarnación y mañana vamos a leer la lectura de la carta a los Hebreos que resume este misterio a la perfección, ¿no? Es decir,
Es imposible que la sangre de toros o machos cabríos pueda borrar los pecados. Y por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no has querido víctimas ni ofrendas, sin embargo me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y entonces dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí es Jesucristo en el Jordán. Pero esta lectura se lee mañana, el día de la encarnación. Quiere decir que Jesucristo nos está redimiendo ya en el momento de su encarnación, solo que en el Jordán empieza a manifestarse a los hombres de manera pública. Y es decir, dice la carta a los Hebreos, con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer un nuevo sacrificio. Como veíamos, la antigua alianza da paso a una nueva alianza, ¿no? Ya hemos visto cómo María era la primera portadora de esta nueva alianza, la primera en la que se cumple nueva alianza por la cual viene Jesús al mundo, ¿no? Y dice, en virtud de esta voluntad, de esta nueva alianza, todos quedamos santificados ¿por quién? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez para siempre. Cuando Jesucristo se introduce en el Jordán, lo que está haciendo es introducirse en nuestros pecados para, digamos, quitar toda la impureza que ha quedado en el Jordán, toda la suciedad, y purificarla y llevarla sobre sí, el cuerpo de Jesús. Pero a mí me has dado un cuerpo. Tú no quieres sacrificios, no ofrendas. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ese es el sentido del bautismo de Jesucristo. Y si no entendemos esto, no entendemos nada de Jesucristo. Podemos entender cosas muy superficiales, pero no entendemos el verdadero misterio ni su misión. Podemos entender que Él nos ha salvado, pero ¿de qué nos ha salvado? Podemos entender que Él nos libera, pero ¿de qué nos libera ante todo? Jesucristo ha venido a liberarnos de la vida de pecado, de las huellas que dejó el pecado original en todo hombre, por el cual todos tenemos tendencia a hacer cosas mal. Entonces ha venido a cargar sobre sí en el Jordán, simbólicamente, todo el pecado sobre sí, es decir, a purificar las aguas del Jordán. ¿Para qué? Para darnos una vida nueva. Es decir, que solo a partir de la cruz y la resurrección de Jesucristo entendemos adecuadamente este misterio, este acto simbólico que hace Jesucristo al introducirse en el Jordán. Es decir, Jesucristo inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores, es decir, tomando nuestro lugar. Eso significa también redención. Redención significa Él ha tomado nuestro lugar, el lugar de los pecadores. Nos dice Benedicto XVI, a partir de la cruz y la resurrección se hizo bien claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Este es el misterio de la redención. No sé si calibramos lo que acabo de decir. Jesús ha cargado con la culpa de toda la humanidad. O sea, no hay nadie aquí que no haya participado en la redención de Jesucristo y a quien Jesucristo no haya redimido. Otra cosa es que la persona quiera salvarse, pero es que Jesucristo ha cargado con toda nuestra culpa. La primera, la de Adán y Eva en el paraíso, por la cual todos hemos sido dañados en nuestra naturaleza con esa tendencia al mal, ¿no? Pero luego después ya los pecados actuales, nuestros propios pecados veniales, mortales, nuestros propios desamores, nuestra propia falta de amistad con Jesucristo, con Dios, ya lo ha cargado. Cualquier sufrimiento que padezcamos por el pecado de otros, la misma muerte, la misma enfermedad, que sabemos que es consecuencia del pecado, lo ha cargado sobre sí. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores y de esta manera inicia la anticipación de la cruz. Jesucristo es el verdadero Jonás que dice a los marineros, tomadme y lanzadme al mar. ¿Os acordáis del libro de Jonás? Cuando hay una gran tormenta, ¿no? Y como son muy supersticiosos en la antigüedad, bueno, y ahora o creemos en el verdadero Dios o caemos en superstición, porque esto de no creer en nada, eso no es verdad. Y entonces, bueno, pues decían, aquí esta tormenta es porque hay alguien aquí que tenemos que tirar al mar. Entonces echan todos la culpa a Jonás.
Y dice Jonás, bueno, pues echadme a mí al mar. Es decir, Jonás se ofrece, ¿eh? Tomadme y lanzadme al mar. Pues Jesucristo es el verdadero Jonás. Es decir, que ha dicho, pues mira, yo cargo, yo soy el chivo expiatorio, Jesucristo no tiene la culpa de nada, pero está bien, echadme a mí la culpa, yo me voy al mar, ¿no? Pues Jesucristo, cuando se introduce en el Jordán, lo que está haciendo es esto, es cargar sobre sí, dice, me lanzo a la cruz, o sea, inicia su vida pública diciendo, teniendo clarísimamente cuál era su destino, el cargar con la culpa de los pecadores, de nosotros, vamos, no de los pecadores, de nuestra, cargar con las consecuencias de nuestros pecados. No, en Jesús ya vimos que no tenía ninguna duda, ¿no? Como nosotros que sabemos cuál es nuestra misión, pero siempre, no, Jesucristo vemos que va directo, no tiene dudas. Está bien, dice, se tiene que cumplir toda ley, se tiene que cumplir toda justicia, ¿no? También cumplir toda justicia significa que se cumplan los cánticos del siervo. Como hemos dicho, este es mi siervo, mi amado, en quien me complazco. Pero este siervo es el que va a ser maltratado, humillado, deshecho de los hombres, ante quien se vuelve el rostro. Este es el siervo de Dios. Pues cuando Jesucristo se bautiza, tiene presente con absoluta consciencia estos cánticos del siervo, quién es y por qué se bautiza. Para cargar con nuestros pecados. Para empezar, no, porque redimirnos nos ha estado redimiendo desde el primer momento, sino para culminar su obra de redención hasta su hora, que es la hora de la cruz, y llegar a la resurrección, ¿no? Y de esta manera llevar a todos los salvados al Padre, a todos los que acogamos su redención al Padre, ¿no? En la ascensión. Es decir, que el bautismo en Jesucristo es la aceptación propia de su muerte por los pecados de la humanidad. Y aquí tenemos que hacer un breve parón, para decir, no solo contemplar el ambiente, las gentes, niños, mujeres, hombres, sino contemplar cómo se sentía Jesús en ese momento. O sea, ¿qué estaba sintiendo Jesús? ¿No? Igual que a nosotros nos gusta pues, que nos entiendan de verdad en nuestro interior. Cuando tenemos ya un sufrimiento grande, decir, como me gustaría que me entendiera esta persona, ¿no? Que llegara a experimentar lo que yo experimento para que me pudiera entender, ¿no? Pues Jesucristo nos introduce en su misterio de esta manera también. Es decir, a Jesucristo también le gusta que sentirse entendido en sus sentimientos, ¿no? En su sensibilidad. Es decir, ¿cómo se siente en ese momento? O sea, ¿quién le va a acompañar? ¿Quién le está acompañando de verdad en ese momento? ¿Quién se está enterando de lo que está sucediendo? Juan empieza a enterarse un poco porque dice, yo no lo conocía, pero yo lo he visto, porque he visto al Espíritu Santo bajar sobre él, a los cielos abrirse. Juan seguramente lo conocería de vista porque eran familiares, pero es decir, no le conocía en el sentido de que no tenía la plena certeza de que él era el Mesías. Y en ese momento que ve rasgarse el cielo y dice, aquí está. Y Juan seguramente sí entiende su ministerio seguro, ¿no? Su ministerio de salvación, de redención por vía de la cruz, ¿no? Cargando con los pecados del mundo y con las profecías del siervo de Yahvé, el siervo doliente, que salva a su pueblo cargando. Otra vez lo repito, porque es que es así, es que si no entendemos esto, no entendemos nada de Jesucristo, cargando con nuestros pecados, subió al leño. Y cuando el cielo se abre, que imaginaos pues qué precisidad, ¿no? Un rayo de sol que entra, a veces lo hemos visto, ¿no? Cuando contemplamos el paisaje, las nubes, de repente que ha llovido, ¿no? Y de repente se abre como el cielo ahí, entran los rayos de sol a borbotones, pero quedan las nubes, ¿no? Y una luz especial, misteriosa, ¿no? Y baja una paloma, ¿no? Se posa en Jesús, pues con paz, la paloma que es este símbolo de la paz de Noé, ¿no? De alianza, ese símbolo de alianza. Y de Dios con su pueblo, del Creador con su criatura, ¿no? Y dice, ya nunca jamás voy a volver a destruir a la humanidad. Y se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, mi Hijo amado en quien me complazco. Vemos que no solo está la cruz, sino está anticipada la resurrección. Con esta voz del Padre se nos está hablando ya. Y este cielo que se abre, se nos está hablando ya efectivamente que el cielo ya está en la tierra, que va a pasar por la cruz
pero que no va a acabar todo en la cruz, sino que hay la promesa de la resurrección. Y Jesucristo va a vencer a la muerte como Dios y va a poner bajo sus pies al diablo, sus obras y también la muerte. Jesucristo está resucitado, vivo, y está por encima de la muerte. Y también se entiende por qué cuando Jesús dice en San Lucas 12, con un bautismo de ser bautizado y ardo en deseos hasta que se cumpla. Es decir, cuando Jesús se bautiza, se sumerge en el Jordán, está ya anticipando pues, su vida de cruz, ¿no? Pero cuando habla ya, cuando dice deseo, ardo en deseos de que se cumpla, es decir, que ya está hablando del bautismo de su cruz. Pasando por su cruz, por la cruz, Jesucristo va a ser resucitado y arde en deseos de ser crucificado para pasar a la nueva vida, para ser glorificado y llevarnos con él al Padre, a todos los redimidos, a todos los rescatados. Y solo de esta manera se puede entender nuestro bautismo, por el que somos hechos hijos de Dios en el Hijo. Esto es lo que significa nuestro bautismo, que hemos recibido una vida nueva, hemos sido sepultados con Cristo en las aguas del Jordán para renacer a una vida nueva, la vida del hombre nuevo, que no es una simple nueva vida de decir, a partir de ahora voy a ser bueno, sí, pero no es decir, voy a cambiar una pequeña cosa, no, es la transformación por completo del hombre. Por eso el camino de conversión tiene etapas en concreto muy significativas, pero luego es para toda la vida, porque siempre estamos en un camino de decir, del corazón nuevo, del espíritu nuevo. ¿Quién puede decir con plena conciencia delante de Dios, delante de Jesucristo, ha alcanzado la santidad de Jesucristo, ¿no? Pues siempre estamos hablando de una santidad que es infinita, siempre se puede amar más, siempre se puede tener mayor caridad, mayor esperanza, siempre se puede ser más santo. Ese es el camino de nuestra santificación y esta es, como decir, la fuerza de nuestro bautismo. Voy a hablar un momento de nuestro bautismo. Frecuentemente nos sucede, ¿no?, a los bautizados que no somos ni conscientes de lo que hemos recibido, ¿no? Es como si, por ejemplo, tuviéramos que ir ahora pues a Rusia, ¿no? Por ejemplo, desde España a Rusia, y se puede ir a pie, ¿no? Y tenemos que ir obligatoriamente, ¿no? Y decimos, bueno, pues tenemos que ir, pero no tenemos ni coche. Tenemos que ir andando. O tenemos que pedir prestado un coche o hacer autostop. Y pues caminando eso, de esa manera, pues 3 meses mínimo para llegar a Rusia, ¿no? Y decir, pues qué cansancio, no sé, es algo muy, muy, muy costoso, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta que alguien nos ha regalado un billete en primera clase de avión. Y pues esto es nuestro bautismo, es esto, es decir, es que vivimos a medio gas, vivimos pues como si no fuéramos hijos de Dios, como si no hubiéramos sido rescatados, redimidos, si no hubiéramos recibido una vida nueva en el Espíritu Santo, sino, bueno, pues aquí estamos, pasando la vida, tirando, sin esperanza, sin caridad, pues aquí estamos, pues, como siempre, ¿no? Y no, es que el bautismo es un avión en primera clase, un billete de avión en primera clase para ir directos a la santidad, a una nueva vida que se identifica con la de Dios, es decir, que es que Dios ha venido a darnos su vida divina, como dice Santo Tomás, ¿no? Y su vida divina se caracteriza no por el todopoderoso que lo puede todo para quedar por encima de todos, no, la vida divina se caracteriza por la comunión, ¿verdad? Por el amor y la comunión, es decir, por el amor que hace iguales, por la comunión de las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un amor que engendra, que da vida, que está comunicando continuamente, dando vida, es decir, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, no para que seamos vegetales, ni que, perdón, esto sí me dice, ni para que nos pasemos la vida haciendo yoga para no sentir y no tener sentimientos, ni... No, eso no es de Cristo. Jesucristo tenía sentimientos y emociones y muy profundas, ¿no? Es decir,
para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto es el bautismo. Y la vida es una vida de comunión, es una vida de amistad. Es una vida nueva. Y es una vida que de cara de Dios, que de cara a los hombres se traduce en misericordia, ¿verdad? Misericordia es que Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Es decir, que no hay ningún sufrimiento que podamos padecer en la vida que Jesucristo no conozca. Ninguna soledad, ninguna injusticia, ningún hambre, porque Jesucristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Ni frío, también Jesucristo seguro que pasó frío. O sea, no hay ningún sufrimiento que Jesucristo no conozca y no haya padecido antes por ti, por mí. Con lo cual tenemos la plena seguridad que no hay nadie que pueda separarnos de su amor y no hay nadie ni nada que pueda decir, no, es que aquí ya Jesucristo no te alcanza. Aquí Jesucristo ya no te puede salvar. No, ningún pecado. Jesucristo ya se ha impregnado de nuestros pecados en el Jordán y eso ya nadie se lo quita. Los ha quitado del mundo, pero llevándolos sobre él. ¿Vale? Jesucristo es aquel, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo ha quitado? Llevándolo sobre él. Bien, pues, la hora que es, no me he dado tiempo a terminar. Es decir, como la Iglesia oriental, la Iglesia de Oriente, pues identifica precisamente este descenso de Jesús al Jordán como un descenso, como hemos dicho, a un sepulcro líquido, a un infierno que le envuelve por completo. Es la representación del descenso a los infiernos, de lo que sucederá el sábado santo, ¿no? Jesucristo se sumerge hasta el fondo de la humanidad caída. Y lo hace, como hemos dicho, el ingreso en nuestros pecados, no lo hace como un espectador que está viendo la tele, sino compadeciendo, o sea, padeciendo él. Por eso digo que metámonos en el corazón de Jesús, en sus sentimientos, con un sufrimiento que va a llevar Jesús siempre ya, estos 3 años. Es decir, cuando Jesucristo predica, está llevando sobre él los pecados del mundo. Cuando Jesucristo cura, está llevando sobre él los pecados del mundo. Es decir, es un sufrimiento que ya está transformando, está llevando sobre nuestros pecados, los está quitando, los está borrando, los está consumiendo como un holocausto, los está quemando. Fijaos, que dice Benedicto XVI, que es precioso, y el próximo día termino este misterio porque no me ha dado tiempo, es una lástima. Dice, este poderoso, invencible, que es el diablo maligno y nuestros pecados, el primer pecado de Adán y Eva y los que hacemos nosotros, dice, es subyugado y vencido, aquí está el poder de Dios, por otro que es más poderoso y que siendo de la misma naturaleza de Dios, o sea, Jesucristo, que es de la misma naturaleza de Dios, puede asumir toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo. ¿Veis? Toda la culpa, sin que quede ahí ningún resquicio. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahí está el poder de Dios, ¿ves? El poder de Dios no es para dominar, no es para machacar, no es para hacer tiranía, sino ¿para qué? Para rescatarnos. Fijaos qué precisidad. Y de ahí viene pues esa desconfianza de Eva, ¿no? Es decir, el demonio siempre nos quiere hacer desconfiar de Dios, como que Dios siempre nos va a fastidiar, Dios no nos va a hacer infelices, es justo al revés, es justo al revés. Dios siempre está cargando con todas nuestras miserias. Bueno, pues el próximo día hablaremos de la frase que dice el Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Veis cómo la palabra talía significa, se traduce tanto como cordero como siervo, ¿no? Es decir, y ya San Juan Bautista ya le llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Pues este Cordero es el siervo de Yahvé. O sea, es la misma palabra, ¿no? La misma sonoridad. San Juan el Bautista ya es consciente de que este siervo de Yahvé, este Jesucristo, es el siervo de Yahvé que va a cargar sobre sí. Este es el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Y los quita, ¿cómo los quita? Como he dicho antes, cargando sobre ellos, cargándolos sobre él mismo. Vemos también que el bautismo de Jesús
se produce una teofanía. Una teofanía significa una manifestación de Dios, ¿pero para quién? ¿Para él mismo? No, vemos que Jesucristo sabía perfectamente quién era y a lo que iba. Es una manifestación primero para los que estaban allí presentes en ese momento y después para nosotros. Este es mi Hijo, amado y mi predilecto. Está la voz del Padre, está el Hijo, que recibe el bautismo, y está el Espíritu Santo, que se presenta bajo figura de paloma, ¿no? Estamos las tres, ya está ahí la Trinidad presente, revelada, ¿no? Qué preciosidad. Y esta voz no es porque Jesús necesitara saber que Él es el Hijo amado, no, Él ya lo sabía. Y lo digo esto porque, como dice Benito XVI, hay una corriente de la teología, ¿no? Que dice de la teología liberal, que viene a decir que Jesucristo en el día de su bautismo descubrió su misión y quién era. Y esto claramente ya hemos ido demostrando a lo largo de esta charla que no, que Jesucristo tenía plenísima conciencia de quién era cuando va al bautismo, de a lo que va a cargar con los pecados del mundo y su misión, que es redimirnos, es decir, ponerse en nuestro lugar y cargar sobre él todas nuestras culpas. ¿Veis cómo Jesucristo no tenía duda? Y esto viene pues al encuentro de estas falsas opiniones pues que han salido muy fuertes y que Papa Benito XVI pues tuvo que corregir, decir que en el bautismo fue cuando Jesús se enteró de su misión. Pues no, no es así. Cuando aparece la voz del Hijo amado, esto significa que es una manifestación para nosotros, que necesitamos tener estas pruebas de fe, ¿no? Que Jesús nos da, estas señales en el camino que Dios nos da, pero no para Jesús. Jesucristo sabía perfectamente quién era. Bueno, pues con esto, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues damos por terminada esta charla. Muchas gracias a esto, hermana Carmen. Si algún hermanito o hermana, por favor, quiere hacer las preguntas, por favor, deben hacer la manito virtual para que pueda la madre contestar. Corto la grabación, hermana, para poder hacer las preguntas. Bien.